Del Tratado de Mariología. Dios ha querido estar con la humanidad. Para eso se vale de la libertad de María para encarnarse en ella. Ella con gozo acepta su voluntad y su elección. El relato de Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, conocido como el pasaje de la Anunciación, es analizado de manera paralela con el relato que narra la vocación de Gedeón, en el libro de Jueces, capítulo 6, versos del 11 al 24. Los rasgos comunes en ambos relatos son saludo, respuesta, comunicación de una misión, dificultad, promesa de asistencia, señal y solo en el caso de María, consentimiento. En Gedeón no se presenta. Aunque se ha dicho que la Anunciación entra dentro de los relatos de vocación, en este caso la vocación de María, Lucas va más allá, ya que la finalidad de Lucas es manifestar la maternidad mesiánica, evento inusitado. Dicha maternidad hay que considerarla como vocación auténtica de María. El protagonista del relato es el mismo Jesús, ya que es su nacimiento el que se está anunciando. En comparación con el relato de la Anunciación de Zacarías, se destaca que Dios elige por su pura gracia a María. Su elección no es por sus méritos y su vida devota, es solo por el hecho de que Dios la ha elegido. En los relatos de anuncio de maternidad en el Antiguo Testamento, nunca se da a una mujer, no se habla de un diálogo directo. En cambio, en el anuncio a María, el enviado le habla a ella y habla con ella. Es Dios mismo quien baja a dialogar con ella, a pedir su consentimiento. La palabra del mensajero se despliega en cuatro momentos. El primero, un saludo festivo. El segundo, anuncio del gran evento. Tercero, anuncio del modo en que se va a llevar a cabo. Y cuarto, exposición de un signo, el embarazo de Isabel. Tras la explicación y el signo, viene la intervención decisiva de María, su hágase. La libertad es una nota esencial de la Mariología. Dios toma a María por madre y se sirve de su carne, pero solo porque ella lo quiere. Dios quiso estar cerca de la humanidad, por eso elige a María para ser su madre. Esta elección es aceptada por ella, provocando un sentimiento de gozo y alegría. El fiat de María no es una simple aceptación, y menos un resignado acatamiento. Manifiesta un gozoso deseo de colaborar con lo que Dios quiere. Es la alegría del abandono total al querer de Dios. María llevará en su vientre a la misma alegría en persona. Para llegar a la oblatividad hay que llegar primero al reconocimiento de ser amados. María se sabía amada. El leche anchilla de María y la vocación cristiana. El relato del anuncio del nacimiento de Jesús desvela rasgos de la vocación cristiana. Revela el comportamiento de Dios, que, cuando propone a alguien un quehacer especial, está programando salvar su pueblo, por tener un proyecto de salvación. Lo confía a quien quiere. Como la de María, toda vocación es básicamente un diálogo de revelación de Dios. Se le da a entender al hombre llamado que Dios cuenta con él. Para una pastoral mariológica, una pastoral en la que nos encontremos con Jesús a través de María, sería importante retomar la aún no antes mencionada, la libertad. Hoy la Iglesia necesita personas dispuestas a decirle sí, con la misma disposición y despojamiento que tuvo María. Cristianos portadores de alegría en medio de tantas vicisitudes. En María, Dios nos enseña que puede elegir a uno sin excluir a nadie. Es decir, puede elegir a todos con la misma intensidad,
a colaborar en su proyecto de humanización y felicidad. Sobre el Tratado de Eclesiología. La Iglesia está llamada a reflexionar sobre sí misma. Hoy día ha dejado de ser la institución segura y poderosa de siglos pasados. En el presente abordaremos los tópicos de creo en la Iglesia, origen mistérico de la Iglesia e Iglesia como pueblo de Dios. Creo en la Iglesia. El credo es el punto de partida de toda la fe cristiana. Los que creemos en Dios y lo manifestamos en el credo, expresamos una adhesión incondicional, la entrega de la vida y del propio corazón, y aceptamos la fe en la Iglesia, ya que es en la Iglesia donde se manifiesta esta fe a Dios. Es importante decir que la Iglesia nunca es un objeto de fe, solo en la medida en que ese acto de fe se remite al único destinatario del acto de creer, es decir, a Dios mismo que se revela en la historia y dentro de la Iglesia. No confesamos la fe en la Iglesia, sino en el Espíritu que hace brotar la Iglesia como fruto de salvación de cada hombre. El origen mistérico de la Iglesia. En el Antiguo Testamento hay prefiguraciones de la Iglesia, por ejemplo, la convocación del pueblo. Esto anticipa la plenitud de lo que hoy es la Iglesia. Su actuación y revelación definitiva se produce gracias a la acción de Cristo y del Espíritu como nuevo pueblo de Dios. La Iglesia ha de ser considerada como misterio o epifanía de la Trinidad, ya que en ella se revela todo, en ella se despliega, se da a conocer. En donde están las tres personas, ahí está la Iglesia. Iglesia como pueblo de Dios. En esta categoría todos somos iguales. Hasta mediados del siglo IV, la denominación de pueblo de Dios era una denominación muy importante. Con el tiempo se fue distorsionando por malas interpretaciones. Cuando aparece dicho término, no surge con un fundamento bíblico, más bien fue con connotaciones sociológicas, quitándole sus categorías de misterio, trascendencia y de salvación. En el siglo XX se recupera esta figura durante el Concilio Vaticano II, hasta convertirse en el símbolo de la eclesiología del Vaticano. El capítulo segundo del Lumen Gentium es considerado como su fundamento. La salvación siempre se da en comunidad, como pueblo de Dios, lo cual significa que pueblo de Dios, es decir, todos los bautizados se encuentran en el mismo nivel, dejando fuera toda jerarquía o clasificación social. Sentido teológico de la Iglesia como pueblo de Dios. La Iglesia debe ser vista desde la dialéctica, continuidad-discontinuidad, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es el mismo desde el principio. El pueblo de Dios no puede considerarse más que en su dimensión trinitaria. La Iglesia como pueblo y asamblea se hace patente en la dimensión comunitaria de la fe y de la vida cristiana. Ningún cristiano puede hacerse fuera de la Iglesia. Pone en primer plano la igualdad básica de todos los que participamos en la Iglesia. La Iglesia es peregrina hasta alcanzar la victoria escatológica a la que apunta toda la historia. Es ecuménica, se hace solidaria con los dramas y desventuras del mundo. La sinodalidad es uno de los temas que hoy día están puestos sobre la mesa en la Iglesia. Desde el principio de su pontificado, el Papa Francisco ha insistido en esta dinámica sinodal, hasta el punto de afirmar que la Iglesia del siglo XXI o es sinodal o dejará de ser Iglesia. En esta nueva forma de caminar eclesial, fundamentada en la sinodalidad, hay dos elementos que son fundamentales: la escucha y el discernimiento. Ante tantos ruidos, luchas de poder, la Iglesia se ve en la urgencia de guardar silencio, de acallarse
para reencontrarse con su centro, Dios Trinidad, y retomar su llamado a ser instrumento de salvación para las mujeres y hombres de hoy. En esta situación, tal vez las palabras proféticas y que invitan a la conversión podrían sonar algo así: aprendamos a caminar juntos, que cada uno discierna su propia vocación y ejerza el misterio que le ha sido asignado. Alegrémonos y hagamos fiesta con los demás. Tomemos parte en este proceso de renovación eclesial y no nos mantengamos al margen. Escuchemos y demos lugar a los carismas de los otros. Construyamos la casa común. Seamos partícipes de esta ciudadanía eclesial.